Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Por si no lo sabes, yo soy Juanjo. Y yo soy Raquel. Y esto es Micrófono Abierto. ¿Solos o en compañía? Tú, yo, nosotros y ¿quién más? Las relaciones, desde el prisma individual o de la sociedad. Hoy abrimos micrófono y lo hacemos para hablar de las relaciones personales, especialmente de las parejas y de cómo la sociedad tiene estipulado cuál es el estándar de conducta y cuál es el estándar de relación. Sí, y sobre todo cómo, como individuos, seguimos estos estándares sin darnos cuenta o de una manera totalmente inconsciente, sin saber muchas veces lo que ello conlleva. Dependiendo de la sociedad en la que vivamos, tenemos unos estándares u otros. No es la misma las relaciones que se definen en las tribus en África que, por ejemplo, las relaciones que se definen o que vivimos en las sociedades Occidente, ¿no? de Occidente, correcto. Cuando somos pequeños, estamos con nuestros padres, crecemos, estudiamos, es un poquito que la vida nos viene dada, parece ser. Estudiamos, buscamos un trabajo, nos establecemos con una pareja y lo siguiente, los niños. Y venga, vamos a ser padres, venga, sí que estamos muy bien, venga, vamos, qué felicidad, vamos a tener niños. Pero no sabemos lo que eso implica. Claro, esto de alguna manera, lo que decías es cierto, tenemos hasta videojuegos, los Sims, que el modo de evolución social, la conducta social, podemos jugar a tener una parejita que tienen un bebé, cómo tenemos que ir trabajando, tenemos la casa, el perro y la pelota. Y ahora introducías un elemento que creo que es importante, ¿no? En este estándar que la sociedad nos marca a las parejas, hay que ser padres. Sí, y un poquito, pero la cuestión es que eso ha cambiado también. Porque, por ejemplo, la generación de nuestras abuelas y nuestras madres no trabajaban y podían dedicarse a la familia. La nueva generación ya, las hijas de estas abuelas y estas madres, ya trabajamos. Y la cuestión es que seguimos perpetuando o manteniendo esos estándares, esas maneras de configurarnos, de vivir en la familia y de estructurarnos, pero ha cambiado que ya no tenemos ese tiempo para dedicarnos a esos hijos. Claro, que es una dificultad añadida muy importante además, ¿no? Y que lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. A veces la sensación que yo particularmente tengo, o en la experiencia de muchas de las personas que nos acompañan en nuestros círculos de vida, en los nuestros propios, en el tuyo y en el mío, además, sin ir más lejos, ¿no? Es que la llegada de este nuevo miembro a la familia, de este bebé, algo que debiera de suponer una alegría, y que lo es, acaba convirtiéndose en un problema que puede trascender a la pareja. Sí, porque se repercute básicamente bajo mi parecer, una cuestión muy importante, y es que no tenemos tiempo. Claro. No tenemos tiempo, con lo cual la educación y el cuidado, sobre todo de los niños cuando son bebés, los acabamos derivando o acabamos, ahora profundizaremos todo un poquito más en eso, acabamos apuntándoles en extraescolares, no estamos presentes. Pero además, sobre todo cuando en las primeras épocas de vida de un niño, de un hijo, necesita mucha atención, y esto es un factor que estresa mucho a la pareja, porque tienes que mantener jornadas de trabajo interminables y luego te encuentras con las noches que son noches de insomnio muchas veces al principio, ¿no? O sea, tenemos por un lado que la mujer se incorpora al trabajo y esto cambia la situación de cómo se lleva lo que es la estructura de la familia, pero lo que es en sí llevar esta estructura de familia o cómo nos configuramos o lo que implica, no ha habido un reajuste para ayudar a esta situación por parte de la sociedad. Todo esto se traduce, como decíamos, en mucho estrés en la pareja. Sobre todo cuando los niños son pequeños, nos encontramos, aunque el padre colabore de una manera, la dependencia mayoritariamente se da con respecto a la madre. Y la madre, al final, acaba olvidándose un poquito o dejando de lado como segunda prioridad
lo que es precisamente a su pareja y a sí misma. Luego esto con los años va cambiando, se va repartiendo más porque los niños van creciendo y tienen otras necesidades. Y cuando son adolescentes, esta dedicación sigue siendo importante también por la época precisamente de la adolescencia, de los cambios, de los valores, de interactuar, que nuestros hijos interactúan con la sociedad y en colectivos se están definiendo. Todo eso también es muy estresante. En definitiva, lo que decíamos, ¿no? Lo que decías, Juanjo. ¿Cómo repercute esto en la pareja? Bueno, tú hacías mención a dos puntos que creo que son interesantes. Uno, por una parte, es el estrés generado. Hoy las familias, normalmente ambos miembros tienen que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos muy poco tiempo para dedicar a los hijos y casi que convertimos la experiencia de criar a estos niños en una carga, ¿no? Porque hay que llegar, hay que ponerse con las cenas, hay que ponerse con las duchas, hay que ponerse con todo y hay que ir corriendo y es un estrés. Y por otra parte hay un factor que a lo mejor pues puede sonar mal, pero es así, ¿no? Hay un distanciamiento entre la pareja. Un distanciamiento seguramente malentendido cuando una pareja probablemente no sea lo suficientemente madura o no esté lo suficientemente mentalizada para esa realidad. Es que un bebé necesita plena atención. Con lo cual, las personas, al final, las parejas, los miembros, tenemos el tiempo que tenemos, ¿no? Y no nos podemos sacar de la manga más horas del día. Con lo cual nos acabamos distanciando. Pero yo añadiría además otro factor que iría relacionado con ambos, ¿no? Es que además de que nos distanciamos, además de que tenemos que dedicarle mucho tiempo, prácticamente todo el tiempo a estos bebés, es que llegan fines de semana, llegan vacaciones y también nos tenemos que olvidar un poco de nosotros mismos, ¿no? Perdemos ese espacio necesario para hacer cosas que en el día a día nos llenan, porque no todo puede ser trabajar, no todo puede ser llegar a casa y obligaciones. Sí, porque si pensamos un poquito los cambios que se dan, por un lado nos encontramos el individuo en sí mismo cuando está soltero. Se establece la pareja. La pareja se convierte en un binomio, el hecho de estar en pareja. Pero el equilibrio de la pareja pasa por definir la pareja como un triángulo, no como un binomio. Porque por un lado está el nosotros, pero el nosotros se construye en el tú y en el mí. Quiere decirse que como pareja hacemos cosas, pero siempre hay un espacio en el que cada uno tiene como, y debe existir, por cierto, creo, bajo mi parecer, un espacio en el que es propio. Por ejemplo, que tú puedas salir a correr y yo me pueda dedicar, por ejemplo, a ir a sesiones de yoga, ¿vale? Eso se tiene que mantener dentro de la pareja porque como individuos nos tenemos que seguir nutriendo. En el momento que llegan los hijos, claro, ya llega un momento que no hay espacio para más. Claro, y además es que hay un break, hay una rotura con toda esa vida que estábamos llevando anteriormente, ¿no? Porque posiblemente pues una pareja, antes de ser padres, son muchos más activos con las relaciones con otras personas, saliendo por las noches a tomarse una copa, a cenar, da igual, madrugando por las mañanas para ir a hacer ejercicio o simplemente pues eso, pues para irte de fin de semana, para viajar, pues te puedes permitir hacer viajes más largos y sin preocuparte por los horarios. Todo esto de repente cambia. Sí, porque además la pirámide de la felicidad define, uno de los conceptos que tenemos que incluir es hacer aquellas actividades o tener en la vida aquellos momentos que nos hacen realmente, que nos dan alegría. Entonces, si al final el llegar un nuevo miembro a la familia, como falta ese espacio, falta ese tiempo, acabamos sacrificando esos momentos. Y eso se traduce también en que lo que inicialmente se vivió o se concibió como una ilusión, ¿vale? Acaba siendo como solo se ve la responsabilidad que implica, ¿no? Es como que pierdes la capacidad de disfrutar de eso, que ojo, llena muchísimo. Ser padre llena muchísimo y los hijos aportan muchísimo, pero es que esa carga, por decirlo entre comillas si quieres, pero esa carga existe y todo ese cambio de que empezó siendo una ilusión y se convierte como en una
me ahogo, no es una cuestión de los niños en sí. Evidentemente no son culpables absolutamente de nada. Es una cuestión de que no tenemos tiempo y del tipo de vida que vivimos. Y además tú hablabas antes de la madurez. Sí, porque inicialmente una pareja puede desear querer ser padres, pero luego se pueden dar diferencias en el día a día precisamente de esos niños, de tener esos niños, de uno de los miembros que tenga esa madurez de llevarlo o que simplemente se aferre más a la vida de cuando era soltero y le cueste más participar en esas responsabilidades. O inclusive podríamos también decir que puede generar un estrés en la pareja que hayan dos tipos, dos modelos distintos de aplicar la educación, ¿no? Y que esto acabe generando también un conflicto. Claro, y si seguimos el ritmo natural de la vida y estos niños van creciendo y estamos viviendo estas situaciones, llega un momento que esos hijos son adultos, empiezan a hacer sus propias vidas. ¿Y cuántas parejas han llegado a este momento y se han reencontrado como pareja porque ese espacio se ha recuperado, porque ese hijo ya es un adulto y tiene su vida independiente? Y de alguna manera es como somos extraños otra vez, que nos hemos perdido en el camino. ¿Quién eres tú? Esto a ti no, yo no era así, ¿sabes? Eso también repercute, ese momento también es muy intenso a la pareja. Lo que también es un efecto curioso, que siendo padres igual, padres que no son capaces de superar, que acaban dándose cuenta que como pareja no funcionan desde... Vaya por delante que el mensaje no es, y esto lo quiero matizar, no es, ojo parejas, no seáis padres porque estáis destinados al fracaso, ni mucho menos, sino sencillamente que estamos valorando que muchas veces hay parejas que son padres por seguir un estándar, porque hay una especie de presión social que les va diciendo, hombre, ¿cuándo vais a ser papás? Que también acaba empujando. Un automatismo. Exacto, son automatismos que uno tiene que al final, que pues lo que decíamos antes, tengo que acabar siendo papá, tengo que acabar teniendo un perro y una pelota, ¿no? Y el coche familiar, que ese no puede faltar en la vida. Pero yo iba 2 pasos ya por delante, ¿no? O mejor dicho, por detrás. Ya han sido padres. Ese estrés no han sido capaz de esta pareja de superarlo, no han sido capaces de encontrar su propio espacio, no han sido capaces de reordenar ese tiempo y se separan. Y en ese instante en el que hay que compartir a los hijos, pues una semana tú, una semana yo, aunque suene feo, suene mal, la experiencia acaba diciendo que esos padres acaban recuperando una parte de espacio. Al principio es cruel, ¿no? Porque separarte por vez primera de tu hijo, cuando estás acostumbrado a convivir todos los días, malo o muy malo. Pero con el tiempo, caray, ahora tengo una semana en la que puedo volver a estudiar, en la que puedo volver a salir, en la que puedo volver a relacionarme con otras personas. Tengo ese espacio para mí mismo, lo he recuperado, porque estando en la situación anterior no he podido disponer de él, ¿no? Estás poniendo tu propio ejemplo ahora. Sí, a mí es justamente lo que va a decir. Yo soy una madre separada y he vivido por todo eso. Y aunque mi hijo Daniel es una alegría en mi vida, hay que ver cómo se gestionan esas situaciones. Y yo recuerdo precisamente lo que dices tú, ¿no? La primera vez, también hay que ver las edades de los niños, si se dan las separaciones, pero la primera vez que me separé con él era como que me faltaba algo, me faltaba aire, porque yo construía mi mundo con él. Claro. O sea, aparte, yo estando con él siempre construíamos un mundo aparte, pero luego aprendí, tuve que hacer esa reflexión, ¿no? Y decir, a ver, mi hijo está creciendo. Ahora estamos en un mundo aparte, como decía, pero él llega un momento que va a abrir su mundo, se va a expandir, me deja a mí detrás y mira hacia adelante que hay amigos, relaciones primeras de pareja, lo que decíamos, él sigue creciendo en su vida, ¿no? Nuevos trabajos, la independencia. Y yo me he quedado aquí. Luego volveremos a cerrar ese círculo cuando a su vez él vuelva a tener hijos y acudiremos nosotros como apoyo, ¿no? Pero en ese momento yo dije, a ver, yo tengo que conservar, puedo ser madre, pero no puedo perderme a mí misma siendo madre, tengo que tener un espacio para mí. Claro, porque además yo lo que entiendo, esto no viene muy bien tu caso personal, ¿eh? Porque veníamos hablando en genérico y al final pues no hay nada mejor que poder
focalizar sobre una experiencia personal para poder ser muchísimo más exhaustivo con una opinión. Entiendo que además hay un proceso durante esta pareja, antes de la separación, en el que el primer miembro que es consciente de que ese trinomio no funciona, intenta mantenerse, intenta aguantar lo habido y por haber, por no hacer daño a los hijos. Y este es un mensaje equívoco, es decir, sí, quiero mantener la familia. ¿Realmente se mantiene una familia cuando una pareja no está bien? En mi caso la pregunta fue, ¿es esto una familia o simplemente es el ideal de familia, la idea, el concepto de familia que he heredado, ¿no? Que de alguna manera es lo que hay en la sociedad y lo que yo he visto en mis padres, inconscientemente lo estoy perpetuando. Para mí no era eso. O sea, una familia no es personas que viven bajo un mismo techo. Uh-huh. Eran muchas cosas. Indudablemente cuando yo me separé habían otros factores que nada tenían que ver con los hijos, que hacen que esa pareja no funcione. Pero lo que te quería decir, Juanjo, es una cosa muy interesante. Recuperando un poquito lo que te decía. Cuando por primera vez me separo de mi hijo y recupero ese espacio, lo llevo mal. Cuando hago la reflexión, intento abrir esa situación, empiezo a valorar ese espacio mío que recupero en positivo. Pero es que además hay otra cosa. Y es que en la semana que tengo a él, que estoy con Daniel, vuelvo a construir una relación con él de mayor calidad que cuando estaba en pareja o en esa familia como más tradicional. Gana calidad esa relación. Al principio es dolorosa, sobre todo porque el hijo como hijo reclama que sus padres estén juntos, le roto los esquemas, ¿vale? Y hay que hablar mucho y comunicar mucho y a veces aguantar el chaparrón mucho, ¿no? Pero a día de hoy te puedo decir que la relación que yo tengo con Daniel, también él va creciendo y va definiendo nuevas maneras de relacionarnos, pero es increíble. O sea, tenemos una comunicación muy grande, tenemos una perspectiva de haber abierto, yo le he abierto a él, o quiero pensar, la valoración de cómo son las familias, de transmitirle unos valores diferentes a los que yo recibí de mis padres, porque son una familia tradicional en ese sentido, porque siempre se han mantenido unidos. Claro, que uno de los valores que yo destacaría es que no está la familia mal entendida por encima de todo, es decir, papá, mamá, hijo, hijos, pues tienen que estar para siempre unidos, sino que la felicidad pues puede partir precisamente por deshacer un núcleo y hacer otro. Diferentes estados. En diferentes estados, claro. Y sobre todo que no debemos de condicionar nuestra vida, no la debemos de ajustar a ese estándar y para siempre. O sea, que no tiene que ser necesariamente definitivo. Claro, porque hablábamos de estándar y hablamos de la sociedad un poquito, cómo nos